Muchos campeones de Fórmula 1 empezaron en los karts. Estas maquinitas, de gran potencia para su tamaño, son la formación ideal para cualquier aspirante a piloto de carreras. En muchos aspectos se comportan como los bólidos de carreras. Pero hay una importante diferencia entre un kart y un coche. El kart no tiene sistema de suspensión. Con sus ruedas montadas directamente en el bastidor y sus neumáticos absorbiendo solo los pequeños baches, los más grandes se transmiten directamente al cuerpo del conductor. Y si encuentra un bache grande, el kart se puede salir de la pista. Esta falta de suspensión sería claramente inaceptable en un turismo normal. El confort es una de las primeras prioridades de un conductor, mientras que la maniobrabilidad y estabilidad vendrían en segundo lugar. Parte de las vibraciones de la carretera es absorbida por los neumáticos inflados. Los muelles de los asientos absorben pequeñas vibraciones y muchos no saben que juegan su papel en la suspensión. Pero los baches son absorbidos sobre todo por los muelles. Estos se comprimen o expanden cuando las ruedas pasan por los salientes o baches de la carretera. Esto evita que la carrocería del coche suba y baje con las ruedas y a la vez mantiene el contacto de estas con la carretera. Pero los muelles solos no son suficientes. Esto lo veríamos si quitáramos otros componentes como los amortiguadores, en este caso los traseros. Si nada lo impidiera, los muelles rebotarían y harían botar a la carrocería. Son precisamente estos amortiguadores los que evitan los botes. Casi siempre hay un amortiguador que regula el recorrido del muelle en cada rueda. Un amortiguador es un tubo relleno de aceite o aceite y gas que se comprime y expande. En el interior lleva algún tipo de pistón. Cuando la rueda pasa por un bache, el amortiguador se comprime. El aceite que lleva dentro el pistón pasa a su parte superior a través de una válvula unidireccional. Cuando el muelle y por tanto el amortiguador empiezan a expandirse, esa válvula se cierra. El aceite que hay sobre el pistón solo puede volver a la cámara inferior a través de un agujero muy pequeño y por tanto mucho más despacio. Esta resistencia es la que amortigua los botes del muelle. Pero la suspensión debe hacer algo más que absorber los baches. Otra tarea importante es que controla la posición de las ruedas. Hay 3 movimientos de las ruedas de un coche respecto a la carrocería. Giran, suben y bajan. Y las ruedas delanteras cambian de dirección con el volante. Pero hay otras fuerzas que hacen que las ruedas oscilen, se inclinen o salgan de su posición correcta. Si no se controlan, esas fuerzas afectan a la estabilidad del coche. Por ejemplo, hay que evitar que las ruedas se muevan hacia adelante o detrás de la carrocería al acelerar o frenar. Esto afectaría al balanceo del coche y podría desplazarle lateralmente. Las ruedas tampoco tienen que tener mucha caída, es decir, inclinarse hacia adentro o hacia afuera. Eso haría que la rueda no estuviera en contacto con la carretera en toda su anchura. El resultado sería menor agarre y un desgaste más irregular. El ancho de vía o distancia entre las dos ruedas de delante o detrás no debe variar en ningún caso o tendríamos problemas de dirección. La suspensión debe controlar estos 3 factores. También debe contrarrestar la mala distribución de pesos en un coche.
En otras palabras, la tendencia a salirse en las curvas, a balancearse o a inclinarse hacia adelante o hacia atrás al frenar o acelerar, respectivamente. Estas son las tareas que debe realizar la suspensión. Como vamos a ver, hay muy distintos sistemas para ello. Los sistemas de suspensión se pueden dividir en dos clases. Por un lado están los basados en un eje fijo, una sola unidad que une las dos ruedas, y después están los sistemas más modernos, en los que cada rueda es independiente de las demás. La principal ventaja del eje rígido es que es un medio sencillo de mantener el ancho de vía constante. Pero si se instala en el eje delantero, la conducción sería más difícil al seguir las ruedas las ondulaciones del firme. Otra desventaja es que si una rueda encuentra un bache y se inclina, el eje y la otra rueda también saltan, pues los tres elementos van juntos. Eso supone que el coche también se inclina y que el viaje sería muy incómodo en una carretera con baches. Sin embargo, los ejes rígidos traseros ofrecen muchas ventajas, no siendo la menor el hecho de que el ángulo de cada rueda con la carretera, su caída y la distancia entre ambas, es decir, el ancho de vía, son constantes. Tradicionalmente, los vehículos con eje trasero rígido llevaban suspensión trasera de ballestas, a veces montadas transversalmente, como aquí, pero más a menudo longitudinalmente. Las ballestas todavía se siguen usando en muchos vehículos. De hecho, debido al mayor peligro de alteración del ancho de vía y la caída cuando el vehículo va muy cargado, este tipo de suspensión se considera ideal para los vehículos comerciales. Un eje rígido típico con suspensión de ballestas puede ir suspendido por debajo de la carrocería, pero sin ir unido directamente a ella. Cada una de las ballestas consta de una, dos o más hojas de acero curvas sujetas entre sí, de modo que puedan deslizarse unas sobre otras cuando la ballesta se dobla. El eje va unido a esas ballestas, que a su vez van atornilladas a la carrocería cerca de los guardabarros. Como las ballestas al doblarse se alargan o acortan, en su parte trasera van sujetas mediante una articulación. Los amortiguadores se montan a ambos lados del eje, cerca de las ballestas y la carrocería, verticales o inclinados, para que no penetren mucho en el habitáculo. Es una disposición simple y robusta, aunque en algunos vehículos puede presentar inconvenientes. Con los frenos de tambor y las ruedas traseras fijas en los extremos del eje, al acelerar o frenar fuertemente, las fuerzas generadas pueden hacer que la carcasa del eje se retuerza irregularmente. Eso puede afectar algo a las ballestas y a través de ellas a la estabilidad del coche. Pero solo afectaría realmente a un coche pequeño con un motor potente. Y como en el caso del Morgan, se podría resolver de una vez con ballestas más fuertes, que le den más agarre. Una ventaja en un deportivo como el Morgan. Pero lo más corriente, como hemos dicho, es que el eje rígido con ballestas se monte en los vehículos comerciales. Aunque el eje trasero rígido no se limita a los furgones y camiones, actualmente es muy corriente en los pequeños coches con tracción delantera, el llamado eje semirrígido. Como su nombre indica, básicamente es un eje rígido que admite cierta flexión en algunas condiciones. Los muelles helicoidales entre el eje y la carrocería absorben los baches, a menudo formando una unidad con un amortiguador central. Este diseño se conoce como columna McPherson. Unos brazos longitudinales integrados, perpendiculares con el eje principal, van unidos a la carrocería para evitar que el eje y las ruedas se desplacen.
La parte inferior de cada columna va atornillada al eje. Como en otros sistemas de eje rígido, los frenos y las ruedas van unidos a los extremos del eje, en este caso a los brazos longitudinales.